comunitaria. Licenciada Matilde, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y todas los presentes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores y organizadoras de este evento que es muy importante y me permite estar en La Paz, en la ciudad de La Paz, que es la única capital de América Latina Central y América del Norte que yo no conocía, por lo cual es muy importante para mí. Hacía mucho tiempo que quería estar, quería venir, apoyarles, que es el rol nuestro como expertos, poner nuestro conocimiento y nuestra experiencia a disposición de los que están haciendo algún desarrollo, estén en el nivel que estén, porque vamos a ver que hay algunas experiencias que ya llevan más tiempo, que también requieren de algún tipo de apoyo por parte nuestra, y hay algunas que están comenzando, como las de ustedes. Nosotros hemos tenido desde RELAF, sí, alguna interlocución con actores bolivianos y bolivianas que están involucrados en el derecho a la vida familiar, inclusive con este programa que está en este momento en esta mesa, que va a ser lanzado en pocos días. Hemos dado alguna asistencia a través de algunas reuniones que hemos hecho capacitación a el personal de aldeas y sus aliados también. Recuerdo algunas actividades a las que nos hemos invitado y con gusto siempre hemos estado cada vez que Bolivia nos ha solicitado la ayuda y seguiremos estando. Bien, lo que quisiera en este tiempo que tengo, en este día, poder transmitirle algunas de las... Les voy a avisar cuando tengan que cambiar la diapositiva. Por favor, anoten las preguntas o alcen la mano en algún momento que yo estoy hablando, si hay alguna duda, o al final, porque realmente lo que me importa en este propósito de transmitirle algún conocimiento, alguna experiencia, es escucharles también para poder hacer que lo que nosotros tenemos desde las experiencias sea de utilidad al contexto que tiene Bolivia. Por favor, la carátula del PowerPoint, que no veo la presentación y voy a necesitar cuando yo... Ay, sí, ahora sí. Cuando yo les avise, la pasan, por favor. Como no tengo control remoto, les pido por favor que estén atentos. Hay algunas diapositivas con animación, así que por favor estén atentos. Gracias. Bien. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a hablar de los programas de acogimiento familiar en América Latina y el Caribe desde la perspectiva que nosotros tenemos en RELAF. Ya fue dicho por Manuela que nos interesa desarrollar los sistemas de protección de la infancia. Si nosotros no vemos los programas de acogimiento familiar como acciones aisladas, sino que un programa tiene que estar en un marco de cuestiones que suceden para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el programa de acogimiento familiar tiene que ser una herramienta dentro de otras herramientas que tienen que tener los sistemas de protección de la infancia. Por eso nosotros tenemos esta perspectiva y hablamos de los contextos. La perspectiva sistémica, la lectura de los contextos en diferentes aspectos que vamos a ir viendo durante mi presentación, que van desde la institucionalidad que desarrolla los programas de acogimiento y sus articulaciones, quiénes toman las decisiones, quiénes convocan a las familias, quiénes hacen que un niño entre o salga de un programa, es decir, todos esos actores que están entrelazados, que no son solamente los del programa de acogimiento, sino son muchos más. Y otra cuestión que tiene que ver con los contextos también es por qué los niños, niñas y adolescentes de un determinado lugar necesitan ser cuidados en familia de acogida.
que es una cuestión muy importante. ¿Cuáles son las causas, decimos nosotros, que dan origen a que un niño o niña tenga que tener un cuidado fuera de su medio familiar? Eso también es algo de contexto y es algo muy importante y está muy estrechamente relacionado cuando se desarrolla el programa de acogimiento familiar. Porque el niño ha tenido que ser separado y va a una familia de acogida. Entonces, vamos a hablar un poco de eso en términos de contexto. Siguiente, por favor. La cuestión más importante que nosotros leemos, el punto de partida en América Latina, ¿cuál es? La institucionalización, que es el emergente de un sistema que funciona. ¿De qué manera? Cuando un niño, niña o adolescente tiene que ser separado de su familia o está en situación de abandono, la primera respuesta en la mayoría de los países de América Latina es la inclusión en cuidado residencial. Entonces, nosotros decimos, la institucionalización es el emergente de un sistema que funciona de esa manera. Cuando un niño o niña tiene que ser cuidado por una entidad, por alguien distinto de la familia, casi en muchos lugares todavía la única respuesta es ir a una residencia. Y es el emergente de un sistema de protección infantil que no tiene preparados sus estándares, sus programas, sus mecanismos a un derecho fundamental, que es el derecho a vivir en familia. Entonces decimos que es el emergente de unos sistemas que todavía no están funcionando como debieran funcionar. En la medida que hay muchos chicos todavía en acogimiento residencial, que es una masa de niños a los cuales se le está vulnerando el derecho de vivir en familia. Y eso, insisto, es parte de un sistema que no está funcionando, que nosotros tenemos que arreglar de alguna manera. Los programas de acogimiento son muy importantes porque son una pieza importante para arreglar ese sistema. No es lo único, si un programa de acogimiento no salva un sistema de protección infantil, pero sí es una pieza necesaria, tiene que estar, y muy importante. ¿Por qué? Porque hay que cumplir el derecho a vivir en familia. Ustedes saben, la Convención de los Derechos del Niño y las leyes que la recogen en nuestros países, dice en su preámbulo, que para el sano, en el preámbulo, que es la declaración de los principios, es algo preliminar a todo lo que después es la Convención. Para el sano desarrollo del niño, tiene que estar en una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Dando por sentado que si el niño no está en una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, no va a tener un desarrollo armónico, pleno, sano, como el que todos queremos. Y quiero decir algo, ojalá que entiendan lo que voy a decir. Los niños son hoy, no son el futuro. Los niños hoy están viviendo un presente, y en muchos casos un presente de sufrimiento. Entonces, por eso la Convención dice, para su pleno desarrollo tienen que garantizarse el derecho a vivir en familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. El siguiente, por favor, va a aparecer un cuadro. Bien. Hay un estudio del 2020, es el más reciente que tenemos, en Bolivia, que lo ha hecho el Ministerio de Justicia, con la cooperación de UNICEF, que reúne información de todo el país. Entonces yo tomé alguna información de ese estudio que está centrado exclusivamente en los niños, niñas y adolescentes en los albergues en Bolivia. Entonces tomé alguna información de este estudio. En este caso tomé este cuadro. Cuando le puse el título lo puse mal, quiero corregirme, me di cuenta ahora que lo estaba viendo. No es la tasa de niños institucionalizados, sino el porcentaje por cantidad de niños en un país. Yo le puse la tasa porque normalmente nosotros medimos tasa, vamos a ver en el cuadro siguiente, pero no. En la publicación que les digo está ese cuadro donde
los investigadores han seleccionado 4 países y han tomado un porcentaje. Cantidad de niños, 4 millones, 7 millones, 13 y 63, en Bolivia, Perú, Argentina y Brasil respectivamente, y el porcentaje de niños y niñas que están en hogares. Como ustedes ven acá, en este cuadro, lo que el estudio muestra es que Bolivia tiene un porcentaje el más alto de los 4 países seleccionados. Sin embargo, el estudio tiene esa información. Por favor, la siguiente. Yo les quiero mostrar una información que hicimos nosotros en RELAF el año pasado, que también es más reciente que esta. Nosotros hemos tomado fuentes oficiales. Aparece un cuadro, cuando le hagas clic, por favor. Sí, ahí tomamos tasa. Nosotros construimos esta información. Quiero darles esta información cuantitativa también. Me parece importante. Que lo que nosotros medimos en fuentes oficiales de estos países que están acá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, ¿qué medimos? La cantidad de niños que hay en acogimiento familiar. Tomamos en todos los casos fuentes oficiales, como ven. Son todas entidades de gobierno, la última columna, la fuente revelada por RELAF. Tomamos la cantidad de niños en acogimiento familiar por país, la cantidad de niños en cuidado institucional por país, el total de niños que están en cuidados alternativos, es decir, sumados los que están en acogimiento más los que están en albergues, y la tasa de niños por cada 10.000 que están en cuidado alternativo separados de su familia. ¿Qué información tenemos acá? ¿Por qué nos interesa esta información desde una perspectiva sistémica? Nosotros tenemos que ver el total de los niños en cuidado alternativo, porque son todos los niños, niñas que a raíz de un procedimiento de lo que llamamos la protección especializada, han sido detectados como niños que han sido vulnerados en sus derechos, separados de sus familias y ingresados a una modalidad de cuidado alternativo. Las modalidades de cuidado alternativo son 2: el acogimiento familiar o el cuidado residencial. Entonces, toda esa masa de niños que están o en residencia o en acogimiento, el procedimiento inicial es el mismo. Es el procedimiento de haber sido separado de su familia o aparecer en situación de abandono. Por eso medimos la tasa de niños que están separados de la familia y hablamos de un total de niños en cuidado alternativo. Los programas de acogimiento no deben estar totalmente disociados de los programas de cuidado residencial. En un sistema tienen que estar las 2 modalidades de respuesta, porque aún nosotros que trabajamos por el derecho a la vida de familia, en RELAF, no decimos nunca más tiene que haber ninguna institución, hay que cerrarlas a todas. Nosotros no decimos eso. Decimos que en alguna circunstancia un tipo de residencia cuidada, cuidado personalizado, especializado en el niño, puede ser importante para la protección del niño, pero no como un lugar de vida donde los chicos se pasan toda la vida, como dijo hoy la persona que vino justamente de la gobernación, nos dijo que los chicos entran a los 0 años y se van a los 18. Eso no, jamás, eso no. Hay cosas que nosotros decimos, eso no, eso no, eso no, pero no decimos no al cuidado residencial. Pueden haber algunas modalidades que por un corto tiempo alojen a un niño para que el niño luego sea restituido en su derecho al bien de familia. Entonces, en un sistema tienen que haber las 2 modalidades en diferentes variantes, porque nosotros tenemos mucha diversidad de niños que requieren cuidado alternativo. Tenemos bebés, tenemos niños de primera infancia, tenemos adolescentes, niños con discapacidad, niños sin discapacidad, niños migrantes. Hay una cantidad de niños, niñas muy diversa. Entonces tiene que haber muchas modalidades de acogida familiar y de cuidado alternativo de los niños y niñas. Entonces,
Acá tenemos algo que luego vamos a volver ya a un dato sobre los programas de acogimiento, que es la primera columna, luego de mencionado el país. Nosotros tenemos que en los países de América Latina, en su mayoría ya hay programas de acogimiento desarrollados. Ya es como diferente, yo podría agrupar, digamos, ¿no? Hay algunos países que tienen programas hace mucho tiempo. Mucho tiempo hablo, no sé, de 40 años, 50, preconvención, antes de la convención que hace ya más de 30 años. Que son Argentina, Uruguay, Chile también tiene programas hace mucho tiempo. Los países del cono sur tienen sus programas de acogimiento hace muchos años. Hay otros países que tienen programas hace menos tiempo, como puede ser el caso de Colombia, el caso de Paraguay, el caso de Brasil, pero ya hace más de una década. Y hay países que están ahora iniciando el programa de acogimiento, que es el caso de Bolivia, que es el caso de México, es el caso de Panamá. Hay algunos países que están ahora iniciando, algunos que tienen medio tiempo y otros hace mucho tiempo. Entonces, con cada uno de esos países el trabajo es distinto. Los programas que ya tienen, los países que ya tienen programas hace mucho tiempo, como el caso de Argentina, Chile y Uruguay, en esos países no es que ya está resuelto porque hay programas de acogida, no, en realidad lo que estamos haciendo ahí es mejorar los programas, en el marco de los sistemas que también son sistemas que se están armando. Entonces, acá lo que ven reflejado es ese número. Ustedes ven, en Argentina hay en este momento programas con 1.500 niños, Brasil 1.400, Chile 6.500, Colombia 11.000, Costa Rica 2.800. En Ecuador no tenemos el número, pero sí hay programas de acogida. En México estamos iniciando. Ese dato es del dije 2021, del 2000, habla de 214, hoy hay 300 niños. Y en Perú tenemos unos 230 niños en los programas de acogimiento. Dentro de esos programas hay distintas, con lo que llamamos modalidades, hay muy diversas maneras según si se alberga a bebés, si se alberga a niños más grandes, si se alberga a niños con determinadas características, ¿no? Según desde el perfil del niño hay diversidades. Desde el perfil de la familia también. Me llama la atención que ustedes tienen un límite muy bajo de edad, porque lo que estamos viendo en muchos programas de acogimiento es que en realidad las personas que tienen más edad y son activos todavía, son excelentes familias de acogida. Entonces digo, ahí hay un tema. Nosotros tenemos una gran diversidad de familias en América Latina en los programas. Cuando hablo de diversidad, hablo de todo tipo de familias, familias monoparentales, familias homoparentales, familias compuestas, que son familias de acogida. Desde el punto de las familias, de vista de género, pues, tenemos muchas diversidades y desde el punto de vista de la duración también, que es un tema que a todo el mundo le preocupa, cuánto tiene que durar un acogimiento familiar. Es un tema, todos queremos que el acogimiento sea una respuesta temporal, porque sabemos que es distinto que la adopción, que es una respuesta permanente, pero es un punto álgido. Si quieren luego preguntas y respuestas o luego retomamos, porque yo sé que es un punto muy importante. El marco también es distinto. Tenemos varios países que ya tienen leyes de acogimiento familiar, o recuerden que en la región hay 3 países federales, que son Brasil, Argentina y México, que además tienen una división territorial tal que, por ejemplo, tenemos leyes provinciales de acogimiento familiar. En el caso de Argentina es así. Me acaba de llegar hoy a la mañana un proyecto de ley de una provincia que no tiene, pero ya hay como 5 provincias de mi país que tienen proyecto de ley, que tienen ley de acogimiento familiar. Entonces digo, todas estas diversidades, hay números, pero bueno, los números también nos permiten tener una lectura, pero digo, dentro de esos números hay una gran diversidad de cosas.
Siguiente, por favor. En el caso de Bolivia, lo vieron, dice 0, porque la información oficial hablaba de 0 niños en el relevamiento. Lo que sí tenemos en toda América Latina, y yo lo quiero mostrar del estudio de Bolivia, el cuadro, por favor, es una disminución de niños en residencia. Eso lo estamos constatando en todos los países de América Latina. Y es así. Se está dando la disminución de los niños en residencia porque, digo, afortunadamente, como lo dijo aquí también la autoridad de gobierno, hay una mayor preocupación de que no entren niños al cuidado residencial, si no es necesario. Entonces, están realmente disminuyendo la cantidad de ingresos de los niños al cuidado residencial. En el estudio de Bolivia está esta información de Bolivia. Dice que en el 2009 había 10.728 niños, niñas y adolescentes en residencias. En el 2014 había 8.369. Y en el 2019, que es la última estadística que recoge el estudio, había 5.678 niños, niñas y adolescentes. Entonces, es una realidad, es casi la mitad de los niños y niñas que hay, de menos, digamos, en las residencias. Por supuesto que hay que seguir trabajando, ¿no? Porque no es que eso nos satisface, no, digo, pero quiero marcarlo como una buena noticia de alguna manera, ¿no? Nosotros estamos trabajando con mucha premura porque es un tema urgente. Cada niño que está privado de la familia sufre, cada decisor que tiene que tomar esta decisión para la redundancia porque no tiene otra respuesta, tampoco está cómodo. Muchas veces nos dicen los decisores, los jueces, la verdad yo no quisiera que enviarlo a residencia, pero es muy mala su situación familiar, o está abandonado, y no tengo otra alternativa. Entonces, para todos es una necesidad que ese número siga cayendo. Y que las residencias estén efectivamente bien preparadas, acondicionadas, con estándares de trabajo que respondan a las necesidades de los niños y de las niñas. Siguiente, por favor. Como yo anticipé, tenemos un dato importante que tenemos que tener en cuenta en los programas de acogimiento, que es el de las causas de la separación. En ese estudio de Bolivia hay un gráfico de rueda, no es torta, es una rueda, bastante original el gráfico, pero bueno, está así, donde menciona las causas. La más recurrente es el abandono. Después tenemos casos de orfandad absoluta, conflicto de guarda, extravío, maltrato psicológico, negligencia, trata y tráfico, abuso sexual, abandono del hogar, situación económica deficitaria, padres privados de libertad, otras causas. Lo que a mí me preocupa de este gráfico, lo que leo, pasa en muchos lugares, no se preocupen, digo, o sí preocúpense de todo, no tenemos que preocuparnos, no son únicos, como este país, Bolivia, en todos lados está pasando todavía, que hay causas innecesarias. Lo dijo recién la colega de Italia. Ella lo dijo, si nosotros tenemos una familia cuyo problema es la pobreza, no llevamos al niño a una familia de acogida. Damos otro tipo de ayuda a la familia. Si yo veo acá que dice situación económica deficitaria en un 5%, no sé lo que habrá en abandono, pero bueno, por lo menos tengo ahí un 5% de niños y niñas que no deberían estar separados de la familia. Si esa es la problemática que hace que la familia no lo pueda cuidar. Nos pasa en todos los países. Hace poco terminamos un estudio en México que era sobre pobreza y pérdida de cuidados parentales. Ahora terminamos uno en Panamá también, que sobre las residencias, y hay un indicador que aparece, que es
que la familia entrega al niño a la residencia, al hogar. La familia va a la residencia, golpea la puerta, hola, ¿qué tal? No puedo cuidar a este niño porque no tengo recursos económicos, o no sé llevar su conducta porque es rebelde. El hogar abre la puerta y el niño entra. Eso es ilegal a esta altura de la Convención y de todas las leyes de la región. Eso no debería, no es legal, no es legal. Pero es una práctica que se arrastra, de manera inercial, por inercia. Pasó hace muchos años y es de las cosas que tenemos que erradicar en América Latina, ¿no? Bien, entonces, digo, eso me preocupa. Y después me preocuparía que nos concentráramos, que ustedes se concentraran justamente en ver las causas que dan origen a la separación, porque van a ser las mismas situaciones que atraviesan a los chicos que van a entrar a las familias de acogida. Y van a ser las situaciones que tienen que ser superadas. Por ejemplo, si un niño ha sido víctima de abuso sexual o maltrato psicológico, tiene que haber en el trabajo con la familia de acogida una metodología, un trabajo de reparación del trauma que se dio como resultado, obviamente, de la separación por maltrato. Entonces digo, es muy importante, insisto, el tema de las causas, por dos cuestiones que acabo de mencionar. Una es para prevenir que no haya separaciones cuando la respuesta tiene que ser otra. La respuesta tiene que ser la ayuda a la familia de origen, cada vez que se pueda. Y la otra, que es que si hay que separar al niño, si va a residencia o si va a familia de acogida, hay que tratarlo con idoneidad en relación a la causa por la cual el niño entra. Nos pasa muchas veces. Niñas, niños que ingresan por abuso sexual a cuidado alternativo, después no se habla del abuso sexual, la situación, no hay una terapia, no hay un apoyo para que los niños superen, no hay un proceso de penalización del perpetrador. Entonces la separación no tiene mucho sentido, no tiene destino tampoco, digamos, no tiene un destino de reparación, que es lo que a nosotros nos importa en estas historias de vida tan dañadas que tienen estos niños, ¿no? Si los vamos a cuidar en cuidado alternativo, que sea para reparar toda la situación psicológica, física, de su desarrollo, que viene deteriorada. Si no, ¿cuál es la respuesta? Separarlo y darle de comer, nada más. Con suerte, educación. Entonces, bueno, esto es un tema muy importante. Siguiente, por favor. Los programas de acogimiento, entonces, voy a hablar algo de la actualidad y algunos resultados. Siguiente, por favor. Uy, acá hay mucho texto, pero bueno, no lo lean todo porque yo les voy diciendo que es mucho. En primer lugar, como dije, en los últimos 30 años se están implementando y creciendo en algunos lugares más. El punto de partida ha sido en todos los países un gran número de niños en instituciones. Por dos razones. Por ser la única respuesta y por el sobreuso del cuidado residencial. Cuando no había necesidad también. Entonces había un gran número que, como vimos, va disminuyendo. Pero en todos lados ha sido y sigue siendo, la problemática de los niños que están en instituciones con graves situaciones de vulneración de derechos. Hace poco estábamos trabajando en la Ciudad de México y en esa misma semana hubo una situación que aparecieron unas fotos en las redes de un niño que estaba en un hogar atado de pies y manos, toda una situación que parecía como tortura. Bueno, esa situación desgraciada, obviamente. Pero digo, todo el tiempo siguen pasando cosas en los hogares, lamentablemente. Y esa situación impulsó a que los máximos decisores de la Ciudad de México, de gobierno, dijeran, bueno, basta, queremos definitivamente que no haya más niños en los hogares porque eso no lo permitimos.
Estamos trabajando con la Ciudad de México hace 2 años, había 900 niños en hogares y hoy hay 400. Fíjense qué disminución. Y teníamos 0 niños en familia de acogida y ya pasaron 80 niños en 2 años. O sea, cuando nos ponemos a trabajar, nos ponemos a trabajar y tiene que haber resultados. Digo, entonces, pero siempre digo el punto de partida este tremendo del padecimiento de los chicos, que generalmente está muy invisible, pero cuando salta es un escándalo. Y nosotros tenemos que aprovechar para el cambio, no para que eso sea un escándalo más, sino tiene que ser oportunidades para ver, visibilizar que efectivamente, o sea, ese sistema injusto hay que cambiar. Bien. El ejemplo lo vieron en la tabla, cuando dijimos que Chile tiene 10.982 niños en cuidado alternativo, 4.481 en residencias, 6.500 en acogimiento, quiere decir que ya Chile tiene más del 59% de los casos en familia de acogida, extensas en su mayoría, pero familia. Entonces ya Chile, que antiguamente tenía mucho más niños en residencia que en familias de acogida extensas o ajenas, ya está superando la barrera de la mitad. Esto es virtuoso. Entonces en Chile, ¿qué estamos haciendo? Apoyando para que se mejoren los programas. Ya luego Francisco va a hablar de eso. Pero bueno, digo, fíjense, en el caso de Costa Rica también. Costa Rica tiene un total de 5.387 niños alternativos, 2.552 en residencias, 2.835 en acogimiento familiar. O sea, los que están en acogimiento ya son el 52% de los casos en Costa Rica, donde también se viene trabajando muy intensamente. Hemos apoyado mucho la transformación de Costa Rica a partir de la implementación de las directrices de Naciones Unidas sobre el cuidado alternativo de los niños. Ha sido una herramienta muy buena. Costa Rica se la ha tomado en serio, hemos podido apoyarles mucho, eso para la DI, para el cuidado de la puerta de entrada y para aumentar el acogimiento familiar. En el caso de Argentina, tiene en la actualidad 9.291 niños en cuidado alternativo. Pero en el 2000, estoy pensando los números que registro. En el 2006 había 17.000. En el 2012 había 12.000 y hoy tenemos 9.000. O sea, ven que en la Argentina se verifica también la disminución de niños en residencias. Hay 1.500 niños en familias de acogida. Paradojalmente ha disminuido bastante el número de niños en familias de acogida en Argentina, pero sigue siendo un número importante que representa el 20% de los casos de todos los chicos que están separados en su familia. En Argentina, aquí puedo dar cuenta, se ha utilizado una herramienta de apoyo a las familias de origen, que es la asignación universal por hijo, que es un componente económico para la familia de origen, y eso ha evitado mucho la separación por pobreza. Y está ayudando mucho también a que miembros de familia extensa se hagan cargo de todos los niños, percibiendo esa ayuda económica por parte del Estado. ¿Cuántos dólares son? Ay, no sé. Te debo los números. Lo tenemos en un estudio, todo te lo puedo pasar, porque está cuantificado, pero sí. O sea, son apoyos económicos que tienen que ser suficientes para la manutención absoluta del niño. Todo, es decir, su alimentación, su estudio, su vestimenta, todo. Tiene un dinero significativo. No sé en este momento, pero es por niño. Es decir, cualquier familia en la Argentina que no tiene un empleo formal, entonces no tiene la seguridad social que por empleo formal puede tener, tiene derecho a tener la asignación universal por hijo. Bien. En México, ¿qué tenemos?
En México se sancionó recién en el 2014 la ley de protección de la infancia, donde está incluida la figura del acogimiento familiar. Entonces en México estábamos trabajando, le voy a mencionar, siguiente por favor, le voy a mencionar el caso México, porque puede ser que cuando yo responda les dé algunos ejemplos también. ¿Cuál fue el proceso frente a que no había ningún programa de acogimiento? Había uno solo en Monterrey ahí perdido. Pero bueno, digamos que en un escenario de un país con 180 millones de habitantes, 32 estados, no existía el acogimiento familiar, existía solamente la respuesta institucional. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un plan con la cooperación de UNICEF, RELAF, hicimos un plan con una primera fase de instalación de un programa piloto, un poco lo que están haciendo ustedes acá. Entonces hicimos 6 programas piloto en algunos estados, a nivel nacional, a nivel Ciudad de México, a nivel del estado de Tabasco, del estado de Campeche, del estado de Chihuahua, del estado de Morelos. Cada estado, programas gestionados por el estado, para generar ¿qué cosa? Para generar el manual de acogimiento familiar y para generar la práctica de acogimiento familiar. Cuando nosotros no tenemos nada, tenemos que generar las herramientas marco que reúnan la normativa local, la institucionalidad, quién tiene que hacer qué cosa, los estándares de derechos humanos que deben ser aplicados. Los manuales tienen que estar como una guía de procedimiento. Y la práctica también. Y la práctica. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros tuvimos esa primera etapa. Desde el 2008 a la fecha se sumaron 4 estados más con sus programas de acogimiento. Los que estaban se sostienen, van creciendo, se sumaron 4 estados más, que son el estado de Guanajuato, Aguascalientes, Tlaxcala y Sonora. Siguen. Podés pasarla todas hasta el final de esta. Ahí, perfecto. Hay un estado que está en fase de preparación, que es Coahuila, que es un estado al norte, limita con Estados Unidos. Estuve en el mes de febrero ahí, en este proceso, estuvimos con el gobernador lanzando el programa, pero también con el equipo técnico, en los medios, bueno, todo lo que se hace en esas instancias, así que tenemos también un estado más Coahuila. Todos esos programas han contado con el apoyo nuestro. Es muy importante que el personal sea capacitado. ¿Sí? Nosotros generamos los manuales, pero digamos, no en un escritorio, ¿no? Desde una ciudad ajena, no, los trabajamos con los que luego los van a aplicar también. Y vamos haciendo la capacitación también, ¿no? La práctica siempre va a ser de pocos casos, porque son programas que atienden cuestiones muy complejas. Pero, digamos, el objetivo es crear la política pública. Nosotros, obviamente, siendo sociedad civil, RELAF es una entidad de sociedad civil, pero sí trabajamos mucho para que los gobiernos generen las políticas públicas. Porque son decisiones del gobierno, generar las políticas públicas, los marcos, los recursos institucionales, los presupuestos públicos. Sociedad civil tiene un rol muy grande, pero quien tiene que dictar la política pública es el Estado. Eso es clarísimo. Siguiente, por favor. Como para ir ya... bueno, lo que tenemos ahora son 300 ahora, a principio de año, casos de acogimiento familiar en México. A eso está este cuadro. Siguiente, por favor. Algunos desafíos, ¿no?, que podemos compartir. Pensando en las cuestiones recurrentes que tienen los programas y los aprendizajes que nosotros podemos haber tenido en tanto tiempo de experiencia. Quiero decirte que mi primer aprendizaje fue en italiano. Cuando yo empecé a investigar, pero no hace muchos años. El año 94 estuve haciendo los seminarios en Italia.
Entonces, para mí es muy familiar. Cuando ella habló de la ley, claro, yo en ese año, la ley de acogimiento familiar tenía 10 años, es del 84 la ley italiana. Pero bueno, quiero decir que afortunadamente, primero no teníamos la experiencia en América Latina, tuve que, primero, bueno, como profesional, investigadora, estudiar o dialogar con las experiencias de Europa, Italia, España, Irlanda, Estados Unidos, también. Pero, por suerte, seguimos con ese diálogo, porque nosotros tenemos un diálogo global representando a América Latina, pero estamos muy concentrados en América Latina. Hay un diálogo dentro de América Latina, muy activo, muy activo. Si hubiera sido esto hace, no sé, 20 años, yo hubiese hablado de la experiencia en Italia, en España, pero como ven, ahora por suerte puedo hablar de la experiencia en América Latina, porque la estamos teniendo. Desafíos, sí. Siguiente, por favor. Eso, siguiente. Se empapó un poquito. Bien, como dije, pensando en los aprendizajes, ¿no? Lo de las oportunidades es clave. Fíjense, como yo les expliqué antes, estando en una agenda muy importante en Ciudad de México, hace pocas semanas, sucedió lo que sucedió, en todos los medios salió el caso del hogar donde los niños eran torturados, y eso impulsó a que la jefa de gobierno de Ciudad de México hablara de que no quiere niños en las instituciones. Eso es una oportunidad. Como esa oportunidad hay otras, menos drásticas a lo mejor. La discusión de un proyecto, de un cambio de ley, puede ser una oportunidad también, ¿no? Un recurso de la cooperación puede ser una oportunidad, una asociación que está muy motivada, un funcionario o funcionaria que tiene interés especial. Hay que leer las oportunidades. Y también los obstáculos. También hay que tener presente que en el curso de todo esto van a aparecer obstáculos siempre. Bien. Lo que dije, los programas de acogimientos y sistema de aprendizaje integral es un aprendizaje. Hace mucho tiempo nosotros veíamos como medio disociados los programas de acogimiento. Eso no puede ser. Porque si no, como dije, la entrada del niño tiene que ser vista de manera sistémica, la estadía también, porque cuando el chico está en acogimiento se requieren de recursos múltiples para llevar adelante la experiencia, y la salida. El acogimiento tiene que tener una finalización, básicamente. Entonces también la salida responde a un sistema. El que va a la puerta de entrada hace que podamos tener este dato, la disminución de niños que ingresan de manera innecesaria y los que ingresan vayan a un cuidado idóneo, donde efectivamente van a ser protegidos y demás. Tenemos mejoras en los mecanismos de articulación, porque esto es una constante. Entidades que tienen que articular son pobrísimas las capacidades de diálogo, mecanismos instituidos. He jugado con el administrativo, con la entidad civil. A veces hablan que hay gente que tenga buena comunicación, pero no mecanismos instituidos. En eso estamos trabajando mucho. Sin poder generar las rutas, quién tiene que hacer qué cosa en qué momento. Y que el que lo tiene que hacer lo haga. Siempre va a haber una entidad principal que lleve el programa, pero digo, hay aliados que tienen que estar en una muy buena articulación. El involucramiento de la sociedad civil lo tenemos, sí. Los países de América Latina en general, en particular de los que le estoy hablando, México por ejemplo, tiene un Estado muy fuerte. Sin embargo, sociedad civil puede tener un rol dinamizador, constructivo, súper importante. Y también los medios de comunicación son claves para poder llegar a sensibilizar, a comunicar, a que la gente sepa qué es esto de la familia de acogida y postule, porque además de que sepan, queremos que postulen, sean familia. ¿Qué quiero decir con transversalización de estándares de trabajo en la protección especializada? Nosotros no podemos tener unos programas de acogimiento que funcionen maravillosos y el resto de las instancias a las cuales
los chicos están confrontados en los procesos de protección, no funcionan igual. Si tienen que haber estándares de procedimiento que nos lleven a escuchar a los niños, a tener en cuenta lo que nos dicen, a respetar lo que nos dicen, a tener en cuenta su familia de origen, sus realidades contextuales. Por eso digo, esos estándares tienen que ser transversales a todo lo que nosotros hacemos en la protección especializada, incluyendo el acogimiento. Por último, estamos teniendo una mejor comprensión de los programas que dan, origen a la separación. Podemos llegar mejor a las familias de origen y también estamos teniendo cierta especialización en algunos programas de acogimiento. Para niños, niñas con discapacidad, que son una gran cantidad de niños que a veces pueblan las instituciones, se requiere un cuidado especializado. Para los bebés también. Pareciera que es fácil, ¿no? Está como esa fantasía, pero no, es un cuidado especializado de los bebés. Niños y niñas que están en situación de movilidad humana, migrantes. Hay niños y niñas que son solicitantes de refugio, que se quedan a vivir en otros países. En México presentamos hace muy poquito una guía para el acogimiento de niños migrantes, con estándares específicos. Por ejemplo, o estándares para niñas y niños que han sido víctimas de algún tipo de violencia, de maltrato. También estamos pudiendo especializar el acogimiento en ese sentido. Bueno, hasta aquí llegué más o menos con una presentación abordando algunos temas, pero como les dije, quisiera ver si hay preguntas, comentarios, para poder... Sí, allá, sí. Muchas gracias por toda su exposición. Realmente, muchas gracias por su exposición. Toda la información estadística nos parece muy interesante. Se llega a la conclusión de que en Bolivia no se tiene las familias acogedoras. Sin embargo, quisiéramos saber desde su experiencia qué estrategias se tiene en América Latina para el incremento de familias acogedoras o para la captación de estas familias acogedoras temporales. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, quiero aclarar que, ya lo dije, pero lo voy a aclarar bien para que no haya ningún equívoco. Estuve haciendo uso de información oficial. Sé que hay algún número de familias de acogida acá, de hecho van a hablar de las experiencias a la tarde. Puede ser un número pequeño, pero digo, no hay cero, no sé cuántas hay, pero no hay cero. Son muy poquitas, pero algunas hay. Solamente que yo puse información oficial. Lo que quiero decir es que hay diferentes modalidades de convocar a las familias, que es desde lo que llamamos el boca a boca, una familia que le dice a otra cuando la experiencia ya está instalada o va creciendo. Los medios, pero de eso va a hablar mi compañero Francisco Ledo en particular. Entonces, en estos programas que yo menciono, siempre nosotros apostamos primero a los grupos que puedan ser, acompañamos a los equipos. Un equipo que no tiene práctica de acogimiento, es muy difícil que salga a comunicar. Es un desafío muy grande. ¿Cómo hacen para ir a hablar de acogimiento si no tienen práctica? Entonces, en esas etapas, nosotros los acompañamos, ¿no? En esas reuniones con familia de acogida, o si van a los medios, o lo que fuera. Entonces, hay grupos que pueden ser, no sé, que pueden ser personas que tienen una motivación, una sensibilidad, o los medios de comunicación también. Hay que tener buenas campañas, hay que tener presencia permanente de los programas de acogimiento, comunicación permanente, para que se instalen, porque es una figura muy desconocida. Entonces hay que instalarla y para eso los medios de comunicación son un aliado súper importante. Pero insisto en que luego Francisco va a hablar de eso. Sí. Respecto a las familias de... No sé. Para mí. Pero voy a decir.
Bueno, como ustedes digan. Bueno, yo no sé cuánto hablé, porque no... Bien, perfecto. Bueno, gracias. Muchas gracias a la magíster Matilde Luna por esa exposición. Ella es presidente de RELAF Argentina. Estuvimos escuchando sobre los programas de acogimiento familiar en América Latina, los contextos, modalidades, desafíos y también los resultados. Nuevamente muchas gracias. Ahora vamos a irnos con el tercer expositor.